¿Hiciste la maestría? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te gustó? ¿Fue lo que esperabas? No sé qué estaba esperando. No me esperaba, lo que sí no me esperaba es, yo no sabía y me pude haber metido a analizarlo más tal vez antes de entrar. Entré a la maestría, yo sabía que iba a durar 2 años y vi el programa. El programa, sí. Y vi que duraban un cuatrimestre, ¿no? Cada módulo. Y dije, bueno, pero yo pensé que los módulos de cada cuatrimestre era como, bueno, cada clase va a ser 2 módulos cuatrimestres, ¿no? O sea, 6 meses más o menos, lo que estamos acostumbrados como en México. Pero en Holanda no, o al menos en TU Delft, casi todos los módulos eran solo de 3 meses y en realidad eran 2 meses de trabajo, o sea, de clases y exámenes o trabajos, ¿no?, que entregar y 2 semanas de exámenes finales. Y ya. O sea, 2 meses de trabajo muy intensos porque tienes 3, 4 materias que estás siguiendo. 2 semanas al final, 1 semana o semana y media de descanso y otra vez. Y yo llevaba 6 años sin estudiar, entonces sí. el primer semestre, cuesta, el primer cuatrimestre o el primer periodo me costó muchísimo. O sea, yo llegué a la primera clase, ¿no? A la primera clase grande, en un seminario muy grande. Yo dije, en esta primera clase pues nos vamos a conocer y va a estar bien relajado y todo, ¿no? Llego a la primera clase y al final de clase dicen, bueno, el viernes vamos a tener como examen. Okay. Y yo, no, espérate, ¿cómo que el viernes? O sea, acabamos de entrar. Ya. Ya. Wow. Y así fue con todas. Me costó mucho trabajo al principio, la verdad. Y también tengo que decir lo que no fue fácil entrar al mundo del cómputo cuántico. Aunque yo ya lo había escuchado, había tratado de entenderlo y sabía más o menos por dónde iba, la base matemática no la tenía bien. Y una vez que me topé con ella dije, o sea, la entendí. Pero llegar a ese me costó. me costó mucho. Imagino, estoy sudando nada más pensando. Que no es muy complicada. La verdad es que la mecánica cuántica, y seguramente hay muchos más personas que están viendo que son físicos o matemáticos físicos, que saben que la mecánica cuántica es mucha álgebra lineal y probabilidad, ¿no? Incluso Scott Aronson dice que el cómputo cuántico es muy fácil de entender si tú tomas en cuenta que estás tomando una generalización de la teoría de la probabilidad, donde en lugar de pasar de la norma 1, pasas a la norma 2, que esto no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero digamos que la probabilidad te dice, las cosas en probabilidad tienen que sumar, la probabilidad de que las cosas pasen tiene que sumar 1, ¿no? Sí. Y entonces, si pasas de esa idea a dejar que las cosas no solamente sumen a 1, pero que sumen a 2, que en realidad en este caso suman a 1 o menos 1, si tú pasas de pensar de la probabilidad de que está entre 0 y 1, a pesar de que está de menos 1 a 1, el cómputo cuántico sale. O sea, porque la mecánica cuántica sale como resultado de este cambio de pensamiento. Entonces Scott Aronson dice, el cómputo cuántico es muy fácil de entenderle si tomas en cuenta que es una generalización de la teoría de la probabilidad y te olvidas de la física. Y te olvidas de la física por ahora. No importa la física. Si tú llevas a su máxima consecuencia, esta idea de generalizar las leyes o el estudio de la probabilidad, ya salen. O sea, salen naturalmente cosas como que las probabilidades, que cuando expresas este tipo de probabilidades, no son probabilidades, se llaman amplitudes. Y la amplitud tienes que hacerla al cuadrado para que te dé una probabilidad. Y esa amplitud, de hecho, es cómo se comportan los estados cuánticos en realidad. Tienen amplitudes. Esto está increíble. Sí. Y otra de las consecuencias es que necesitas operadores que puedan hacer transformaciones de esas probabilidades, que en este caso se llaman amplitudes. ¿Operadores? ¿A qué te refieres con operadores? Operadores. Matemáticos. Operadores significa cosas que modifican los estados cuánticos, ¿no? Que modifican. Cosas, o sea, como en la computación, por ejemplo, tú puedes pensar en un operador como una compuerta lógica que cambia un bit de 0 a 1. Una compuerta que se llama NOT, una compuerta que niega algo. Es un operador. Algo concreto, físico. Algo físico, pero que también lo puedes expresar como una idea, ¿no? O un bit en general, o sea, un bit de información. Un operador es algo que opera o que cambia algo. Cambia algo. En este caso, sabemos que existen estados cuánticos, o sea, que algunas partículas están en un estado cuántico o tienen información cuántica porque se comportan de cierta manera. Y estas partículas pueden ser electrones o átomos o fotones, ¿no? Que se comportan de cierta manera y para explicar ese comportamiento necesitamos esta, digamos, forma de pensar en ellos. Y estos operadores, si tú generalizas los operadores que funcionan para la probabilidad de la norma 1 y te pasas a la norma 2, los operadores tienen que obedecer ciertas reglas. Por ejemplo, que cuando operan sobre las amplitudes y las amplitudes se hacen al cuadrado, para generar una probabilidad, la probabilidad tiene que seguir sumando a 1.
como la probabilidad que conoces. Como la clásica. Me tocó. Exactamente. Álgebra, me tocó análisis de regresión. Hicimos bastante probabilidad. Sí. Entonces, una consecuencia de esta generalización es eso. Los operadores tienen que ser unitarios, así se les llama. Ahorita definimos más eso. Y entonces, los operadores unitarios son necesarios en el cómputo, o más bien en la mecánica cuántica salen como parte de la física de alguna manera, ¿no? Pero puedes llegar a ellos también desde el punto de vista de, pues si generalizas la probabilidad, necesitas ese tipo de operadores porque si no, no se mantiene, digamos, la coherencia o no se mantienen las propiedades de la probabilidad. Entonces, es una forma interesante de ver el cómputo o la mecánica cuántica, pero en realidad no es la forma en la que tú la aprendes o cualquier físico o matemático la aprende. Okay. ¿Es una aplicación, tal vez? Es como otro enfoque. Otro enfoque. Es como otro enfoque. Te enfocas en otras cosas. Hay varios enfoques. Hay un enfoque muy interesante y ahorita vamos a platicar de eso, acerca del cómputo cuántico y de cómo puedes aprender mecánica cuántica o dinámica cuántica, o sea, cómo los sistemas cuánticos evolucionan y cómo piensas acerca de ellos. Sí, porque Scott Aronson en este paper, él te habla sobre, hablando que cómo es interesante o por qué sería interesante para un filósofo aprender complejidad computacional. Exacto. Dice que uno pensaría que no puedes resolver o entender, adquirir nueva interpretación de la mecánica cuántica con las computaciones cuánticas. Pero dijo, pero en realidad sí. Al echarlo a andar, al hacer experimentos prácticos, eso te habla de la función teórica. Sí. Okay. Sí. Muy interesante. O sea, a través de estos experimentos estamos entendiendo más acerca de... Porque sí, digamos que la teoría cuántica que se generó o se creó, ¿no?, en el siglo XX es una de las teorías científicas más exitosas porque ha logrado predecir, ¿no?, un chorro de cosas y de cómo funcionan las partículas a ese nivel, ¿no? Y lo ha predecido muy, muy exactamente. O sea, hay predicciones de cuál es la energía de la energía mínima de tal átomo con una precisión, sí, brutal. Entonces, es muy exitosa en ese sentido. Pero sigue generando en muchos filósofos y físicos y investigadores, sigue generando como esta idea de está medio incompleta. O sea, en realidad, y eso es, apenas estaba escuchando un podcast acerca de Sabine Hossenfelder, que es una física alemana muy, muy buena, muy controversial. ¿Por qué controversial? Dice cosas que a lo mejor no es muy, muy rigurosa científicamente, pero digamos que de ahí a otras cosas como explicar, por ejemplo, o esta interpretación de la mecánica cuántica como mundos paralelos infinitos, ¿no? O explicación de otro tipo de interpretaciones de la mecánica cuántica, ella no se va con eso. Dice que no importa, o sea, que no importa. O dice que el libre albedrío no existe y que la evolución del universo está determinada desde el principio hasta que acabe. Y tenemos este tipo de indeterminación cuántica que no podemos acceder a ella, pero no importa. O sea, hay que dejarla a un lado y en realidad todo el universo es determinístico. Y que te digan que no tienes libre albedrío es como, espérame, pues yo lo estoy sintiendo. Es bien pesado. ¿No? Entonces, es así, hace este tipo de cosas. Yo he logrado vivir con aceptar que no sé. ¿Sabes? Sí. Agnóstico soy. Sí. ¿Sabes? O sea, no sé si somos libres o no. Ya. Es lo que he llegado a concluir porque parece ser que sí somos libres, pero parece ser que hay evidencia que sugiere que no. ¿Qué piensas tú sobre eso? Se me hace una pregunta gigante. Es una pregunta muy... Necesitamos otros 2-3 podcasts para eso, creo. Buenísimo. Lo bueno es que vives aquí, ¿eh? Aquí vivo y yo encantado de platicar también, la verdad. Como te podrás dar cuenta, me gusta mucho también compartir. Sí. Bueno, te decía que me gusta mucho ayudar a la gente que quiere estudiar cómputo cuántico. Yo estudié... Me voy a regresar un poquito. Claro. Yo estudié en TU Delft, me la pasé increíble. Cuando entré me costó trabajo al principio. Conocí muchas nuevas cosas que no estaba familiarizado con. Por ejemplo, que existe un área que se llama Quantum Networking, ¿no?, como redes cuánticas. Y una de las aplicaciones que primero se explotó de esta forma en que las partículas cuánticas funcionan es acerca de la transmisión de información cuántica. Una de las cosas que tú decías, que las llaves se pueden copiar, las llaves de cifrado de las que estás hablando se pueden copiar. Sí. La información clásica siempre se puede copiar, siempre. No hay forma de no copiarla. O sea, tú puedes sacar copia de una hoja de papel, tú puedes agarrar un bit y copiarlo. No hay ningún problema con eso. ¿Cómo se llama eso en blockchain? ¿Non-fungible o fungible? Digamos, esa es como la idea de que
Los NFTs, ¿no? Sí, Son sí, sí. non-fungible tokens que son no es copiables. Sí, ese es no copiable. O pero es marketing ahí de... es no copiable no a un nivel físico. Es no copiable porque hay una... En el blockchain, en el ledger, no sé cómo se dice en español, sí. en la hoja de transacciones, Sí. ¿no? En la hoja de transacciones hay un registro palpable o que ahí está, donde dice, este token, esta cosa, pertenece a este individuo, Como este address. certificado. Exacto, es un certificado. Okay. Se llama non-fungible porque nadie más puede tener, porque hay una... ¿Dónde puede? Una traba para que puedes sacar como el certificado y decir, mira, yo soy el original, el dueño, aunque otros tengan la copia, porque se pueden copiar, o sea... Sí, se pueden copiar. Se pueden copiar fácil, siempre, pero... Pero no se puede falsificar ese certificado. Exactamente. Entonces, copiar información clásica siempre se puede hacer. Falsificar o no, o certificar es otro tipo de... Es otro sí, porque hay un sistema sí que lo lo logra, respalda. ¿no? Los estados de información cuántica o la información cuántica no se puede copiar. No se puede copiar. No se puede copiar. Es una imposibilidad física. Es una imposibilidad física. No se puede copiar. Si tú tienes un estado cuántico indeterminado, o sea que tú no sabes qué información guarda, si tú quieres copiarlo, tienes que interactuar con él. Y si tú tratas de interactuar con él, significa medirlo, lo destruyes su información cuántica. Si tú no sabes qué información guarda adentro, no puedes copiarlo. Claro, porque no sabes qué estás copiando. No sabes. Y no hay forma de acceder. O sea, pero si no hay forma de acceder, ¿cómo funciona como una llave? Esa es una muy buena pregunta. El estado, si tú tratas de copiarlo y no sabes en qué estado está, lo destruyes o destruyes su información cuántica. Y lo que pasa en los estados cuánticos es que tienen la información cuántica, ¿no? Está en un estado cuántico, y cuando tú tratas de medir o interactúa con el ambiente, se le llama decoherencia. O sea, pierde la información cuántica. La decoherencia básicamente es la pérdida de información cuántica. Y la información cuántica cuando está decoherida, bueno, decoherente, no sé cómo decirlo, cuando ha perdido eso, se vuelve información clásica. Ok, digamos que se... Colapsa en un información estado clásica. Okay. Entonces tú tienes un estado indeterminado, no sabes qué es, tú tratas de medirlo o interactúa con el ambiente. Sí, cuando observas, colapsa. Y no hay como regresar atrás. No. Control Z. No. Puedes tomar ese mismo fotón y reiniciarlo a estar en un estado otra vez cuántico. Pero se hace otro. Pero es uno nuevo. Y si tú conoces el estado cuántico de algo, si yo, por ejemplo, en las computadoras cuánticas tú te puedes imaginar que necesitamos una forma de inicializar estos estados o estos bits, que en cómputo cuántico se llaman qubits. Necesitas una forma de inicializarlos, obviamente, porque si no, pues imagínate que tienes un algoritmo, ¿no? Una cosa que opera en los qubits, pero tú le das una entrada que no conoce o que no sabes qué es, pues no sabes qué va a salir. ¿Sí me entiendes? Claro, es como tener una caja negra. Sí, no sabes. Tú sabes que la caja negra funciona para unos. Y si le das unos, sabes. Pero si no sabes qué le da de entrada, si le das azul o lo no que sea. sabes el input. Sí, exactamente. Entonces necesitamos una forma de inicializar estados cuánticos o qubits. Si tú tienes un estado que sabes muy bien en qué estado está, lo puedes copiar o puedes generar una copia de él porque sabes cómo lo produciste. Cómo se produjo. Pero si después, durante tu cómputo, lo cambias, lo alteras y no sabes cuál es ahora su estado en general y lo tratas de copiar, ahí ya no se puede. No se puede. No. Puedes hasta saber las condiciones iniciales, pero la transformación o el intermedio ya es oscuro. Fíjate, hay una cosa, lo que estaba platicando de Sabine. Explainable Quantum... Sí hay Quantum Artificial Intelligence, sí hay, y está muy interesante, sí. Y Quantinuum está haciendo un poco de eso, está muy interesante. Pero lo que iba de Sabine es, hay como que la mecánica cuántica o la teoría cuántica está incompleta. ¿A qué se refieren con eso? Hay una cosa muy interesante que pasa en la mecánica cuántica. Cuando tú observas o tú piensas en la evolución de un estado cuántico, o sea, cómo a través del tiempo cambia, esto está determinado por una ecuación muy famosa de un físico muy famoso que se llama Schrödinger. La ecuación de Schrödinger. Sí, el famoso gato de Schrödinger. Exacto, sí. La ecuación de Schrödinger nos dice cómo evoluciona un estado cuántico a través del tiempo, ¿no? Y es una evolución continua y la podemos definir, determinar. Y lo más interesante de esto es que si tú tienes un estado cuántico y sabes cómo evoluciona, por las propiedades estas que te decía un poco de la probabilidad y de cómo tiene que operar, la evolución es reversible. En el sentido de que tú siempre puedes, lo que decíamos hace un rato de las funciones, que no puedes saber de la misma entrada a la salida y regresar. Sí. En el mundo cuántico siempre puedes regresar. Todas las operadores cuánticos son reversibles siempre. Ok. Y eso no pasa en la computación clásica. Clásico.
No, la computación clásica es no reversible. Existen operadores que si tú... El mejor operador, el más simple que hace esto es el operador XOR, así se llama él. El O exclusivo, así se llama. O exclusivo. Lo que hace el XOR es, dependiendo de cuántos unos y ceros tienes, te da como al final, como la paridad. Vamos a hablar así. Entonces, tienes 0, 0, XOR es 0. Tienes 0, 1, XOR es 1. Tienes 1, 0, XOR es 1. Y tienes 1, 1, XOR es 0. O sea, si la paridad es par, te dice 0. Y si hay alguno diferente, te dice 1. Te dice 1. El problema de esa función o de ese operador es que, si te das cuenta, hay un 0, 1 y 1, 0 que te dan la misma salida. Sí. Te dan entonces, salidas, pero son diferentes. Exacto. Entonces no sabes, al final, cuando ya tienes, si te dice el XOR es 1, no sabes de dónde vino. ¿Cuál de los dos fue? No sabes de dónde vino, exactamente. Desde ahí ya hay De ahí ya es irreversible. La computación clásica es irreversible. La computación cuántica no es irreversible. Siempre tiene que ser reversible porque así se comportan las partículas cuánticas. Pero hay otro tipo de operador o otro tipo de ecuación que determina qué pasa cuando se miden esos estados. O sea, esta observación, este colapso, no es reversible. Ok, por eso te iba a decir, el control Z, pues la teoría funciona. Exactamente. Pero cuando lo observas, ya no funciona. Ya no, y entonces hay... O sea, ¿cómo haces match de estas dos? Muy inestables. ¿No? ¿Cómo dices, bueno, si yo puedo saber bien cómo se comporta siempre a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, y puede ser infinitamente en el tiempo si es que tu estado está completamente aislado y nunca lo observas ni nada. O sea, puede comportarse así y puedo saber más o menos cómo evoluciona por esta ecuación. Imagínate que pasan 10 segundos. Vamos a hacerlo así como en una línea de tiempo. 10 segundos. La ecuación de Schrödinger nos dice cómo evoluciona a través de esos 10 segundos. Esta onda, se llama la ecuación de onda de Schrödinger, ¿no? Esa onda te dice cuál es la probabilidad de encontrar el estado cuántico en cierto estado, la probabilidad. Entonces, si tú dices, a ver, ¿en qué estado estaba a los 5 segundos? Pues lo dejas evolucionar 5 segundos, lo mides. Hay una probabilidad de que esté en este estado, hay otra probabilidad de que esté en otro estado, ¿no? Pero si no lo mides y dejas pasar el tiempo, siempre puedes como regresar el tiempo. Y puedes regresar al estado donde estaba antes, porque puedes aplicar como esta misma evolución, claro, la puedes aplicar al revés. La variable del tiempo le pones otro dígito. Es básicamente el operador, que es lo que te está dando cómo evoluciona el estado, como lo que te decía el operador de lo que estamos hablando, que son matrices en el mundo cuántico. El operador es reversible, el mismo operador. Entonces puedes aplicar el operador, lo inviertes, lo aplicas otra vez y te da de vuelta lo que había hecho. ¿No? Como que deshace. Es como deshace lo que había hecho. Tienes operador A que deja evolucionar o que hace algo al estado cuántico y ese operador A lo puedes invertir fácil y te da un operador B o A inverso, y a lo que tienes ahora del estado cuántico se lo aplicas y básicamente deshace lo que hizo el anterior, ¿no? Entonces, si puedes hacer eso, como si la evolución de los estados cuánticos es así, es muy coherente, es así, pues tienes una forma matemática rigurosa de saber en qué probabilidad tienes de encontrar el estado en cierto estado, cómo eso interactúa con esta nueva forma de decir, no, pero cuando lo mides, ya se destruye todo, ¿no? Es muy raro. Es muy raro. Y frustrante y también, frustrante para todos. Y lo más interesante es que, aunque frustre y sea raro, lo explotamos y tenemos forma de explotarlo para hacer cómputo. Sí, porque estaba leyendo un poco sobre la historia del cómputo cuántico, no cómputo cuántico, de la física cuántica. Y muchas tecnologías, por ejemplo, láseres, claro. Los MRI, donde escanea, eso usa cuántica. Sí. Entonces la usamos todo el tiempo. Satélites, chips en celular, todo usa cuántica. Muchas cosas de tecnología moderna usan estos efectos. Pero te digo que es muy exitosa porque podemos explotarlo, porque funciona y porque sabemos cómo controlarlo.